¿qué tal? Mucho gusto, me presento. Mi nombre es Belén Esbeidi Espinosa Magaña. Soy alumna de la Facultad de Medicina Extensión Mazatlán y también soy alumna de Oncología del Dr. Santiago Félix. Mi grupo es 8-3 y el día de hoy les quiero platicar un poquito sobre lo que es el cáncer de vulva. Quédense con nosotros para saber muchísimo más sobre este tema. El cáncer de vulva es un tipo de cáncer que se localiza en los labios menores o en los labios mayores de las mujeres. Es un tipo de cáncer que puede extenderse a diferentes zonas, como lo es el recto, la vagina e incluso a otros órganos. El cáncer de vulva constituye del 3 al 4% de las neoplasias ginecológicas, localizándolo de esta manera en el quinto lugar con mayor frecuencia, después del cáncer de mama, cervicouterino, de endometrio y de ovario. Y se presenta de mayor frecuencia en las mujeres en la edad de 65 a 70 años. De tal manera que el factor de riesgo más importante es la edad avanzada. Además de este factor de riesgo tenemos otros, tales como el tabaco, el virus del VPH, inmunosupresión, nuliparidad, menarquía tardía, menopausia precoz o algunas distrofias con atipias como lo es el lichen planus. El tipo de cáncer de vulva más frecuente es el carcinoma escamoso de vulva, presentándose con una frecuencia del 85 al 90% de los casos. Este se origina en las células escamosas del epitelio vulvar y se subdivide en dos variantes principales: el tipo relacionado con el VPH y el tipo no relacionado con el VPH, el cual está asociado a enfermedades crónicas como el lichen escleroso. Ahora, en cuanto a la clínica, en el cáncer de vulva, este se presenta con mayor frecuencia en los labios mayores y el síntoma principal que está asociado es el prurito, de tal manera que en aquellas pacientes adultas mayores que presenten prurito de manera crónica, es importante establecer el diagnóstico diferencial con un carcinoma de vulva. Además del prurito vulvar persistente, se pueden presentar otros síntomas, tales como cambios en la coloración de la piel, algún bulto que se presente de manera palpable, alguna lesión que no cicatriza, hemorragias, sangrados anormales, se puede presentar dolor al orinar o bien al momento de tener relaciones sexuales, y también se pueden presentar un aumento o crecimiento en los ganglios linfáticos de la ingle. Pero esto será cuando el cáncer se encuentra en una etapa más avanzada. Para ello vamos a conocer la estadificación del cáncer de vulva. De acuerdo a la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, FIGO, establecen la siguiente estadificación para el cáncer vulvar. Se divide en 4 grados y vamos a iniciar a desglosarlo con el primer grado, que va a ser un tumor propiamente confinado a la vulva o bien vulva y periné, y se divide en dos, 1A y 1B. El 1A corresponde a un tumor confinado a la vulva o periné que va a ser menor o igual de 2 centímetros y que va a tener una invasión del estroma menor o igual a 1 milímetro, que va a tener ganglios negativos. En el caso del estadio 1B, va a ser un tumor confinado a la vulva o a periné, pero en esta ocasión será mayor de 2 centímetros o con una invasión del estroma mayor de 1 milímetro, de igual manera con ganglios negativos. El grado 2 será un tumor de cualquier tamaño, pero con extensión a estructuras perineales adyacentes, tales como el tercio inferior de la uretra, el tercio inferior de la vagina o del ano, y que tenga ganglios negativos. El grado 3 será un tumor de cualquier tamaño, pero que se extiende o no a estructuras perineales adyacentes, tales como el tercio inferior de la uretra, tercio inferior de la vagina o del ano, y aquí sí tiene ganglios inguinofemorales positivos y se subdivide en 3 grados, 3A, 3B y 3C. Esto dependiendo de la metástasis linfática que se presenta.
En el grado 4 estamos hablando ya de una metástasis y se divide en grado 4A y 4B. En el 4A tenemos que el tumor puede invadir cualquiera de las siguientes estructuras que voy a mencionar: la uretra superior o la mucosa vaginal, mucosa vesical, rectal o un tumor que esté fijado a hueso. Y en el grado 4B es cuando estamos hablando que hay metástasis a los ganglios inguinofemorales y de los ganglios linfáticos pélvicos. Para establecer el diagnóstico del cáncer vulvar es importante destacar y hacerle énfasis a realizar una correcta y adecuada historia clínica, interrogar a nuestro paciente si ha tenido alguno de los síntomas previamente mencionados, el prurito crónico, si ha presentado algún abultamiento, alguna ulceración, si tiene sangrados. Todo esto acompañado de una correcta exploración física al momento de identificar la masa palpable. Para evaluarla adecuadamente y establecer el diagnóstico, necesitamos hacer una colposcopía acompañado de una biopsia, que este va a ser el paso delimitante para saber si el paciente ha desarrollado cáncer o no. De tal manera que se toma la muestra de la lesión y se manda a analizar histopatológicamente. Esto es importante porque nos va a ayudar a determinar 3 cosas. La primera, confirmar si la paciente tiene o no cáncer. La segunda, que va a ser determinar el grado de la diferenciación celular. Y en tercer lugar, la profundidad del cáncer vulvar que tiene la paciente. No olvidar también hacer una palpación de los ganglios inguinales y en caso de que estos se presenten aumentados de tamaño, la paciente también puede requerir biopsia de estos ganglios inguinales para determinar si presenta o no metástasis. Asimismo, también serán útiles los estudios de imagen en el caso de que sospechemos que el paciente tiene metástasis. Podemos utilizar resonancia magnética para evaluar la extensión local de la metástasis o bien tomografía para evaluar las metástasis ganglionares a distancia. Y en el caso de aquellas lesiones que se presenten de una manera más profunda, será útil echar mano de ecografía inguinal o bien transvaginal. El tratamiento para el cáncer de vulva depende del estadio clínico FIGO antes mencionado y del estado general del paciente, de tal manera que la cirugía será el tratamiento principal en la mayoría de los casos. En el caso de las lesiones tempranas, por ejemplo las que se encuentren en un estadio 1 o 2, se recomienda realizar una vulvectomía parcial, de tal manera que se va a retirar la lesión con un margen de seguridad de 1 a 2 centímetros. Además, se realizará una linfadenectomía inguinal unilateral o bien bilateral. Esto será de acuerdo a la localización y al tamaño de la tumoración. Ahora bien, para aquellas lesiones avanzadas que estén en un estadio 3 o 4, se realizará una vulvectomía radical, de tal manera que puede incluir tejidos adyacentes como lo es la uretra distal, la vagina y el ano. Además, se realizará una linfadenectomía inguinofemoral bilateral y se puede realizar una cirugía reconstructiva si esta es necesaria. Otra alternativa de tratamiento es la radioterapia, la cual nos será útil de 3 maneras diferentes. La primera, de manera coadyuvante, es decir, si después de cirugía hay márgenes comprometidos, alguna invasión infovascular o metástasis ganglionales. 2, de manera neoadyuvante, esto es en aquellos casos localmente avanzados, para de esta manera reducir el tamaño antes de la cirugía. Y 3, de manera paliativa, que desafortunadamente será en aquellos casos que son inoperables o en estos casos metastásicos. Otra de las alternativas al tratamiento es la quimioterapia. Sin embargo, no es una estándar sola, sino que se utiliza con radioterapia, sobre todo en aquellos estadios más avanzados. Dentro de los agentes más comunes encontramos el cisplatino, el 5-fluoruracilo y el paclitaxel. En los últimos años se han estado evaluando terapias con inhibidores de PDL1 y también inmunoterapia, especialmente para aquellos pacientes VPH positivo. Sin embargo, al día de hoy esto aún está en estudios. Finalmente, en el caso del seguimiento, las pacientes deben tener un control periódico alrededor de cada 3 a 6 meses los primeros 2 años. Esto es todo de mi parte. Muchas gracias.